Listo. Listo. Si tienen preguntas, no sé si alcanzo a ver acá el chat. Si me sale el mensaje, las voy respondiendo de una. Si no, pues entonces hasta el final que vea. Pero me pueden interrumpir si necesitan, no hay ningún problema. Entonces, buenas tardes a todos. Hoy les voy a hablar sobre el uso de aceites esenciales en mascotas. Les voy a explicar un poquito quién soy yo. Mi nombre es Paula, soy médica veterinaria de la Universidad de La Salle, me gradué en el año 2009, tengo estudios de biotecnología en la Universidad de Rennes. Me certifiqué en Francia en el uso de aceites esenciales en perros, gatos y equinos. Acá en Colombia me certifiqué en aceites esenciales de extracción, usos y aplicaciones. Y hace poquito me dieron el título de aromaterapia veterinaria en la farmacia, que es un título especial para médicos veterinarios para utilizar los aceites esenciales como medicamentos naturales. Soy miembro de la Asociación de Médica de Aromaterapia Veterinaria. Con mi familia tenemos una empresa de tecnología, entonces yo soy la encargada de una sección de la empresa que es toda la línea de mascotas. Creé Betaromatic hace 2 años y soy la orgullosa mamá de Manuel porque gracias a Manuel empecé el uso de aceites esenciales. Mi hijo nació con una condición cardíaca compleja. Tiene otras complicaciones, entre esas un problema de comportamiento, entonces el uso de aceites esenciales me ayudó a manejar esos problemas de comportamiento, los empecé a utilizar en mis mascotas y en mis pacientes y vi que funcionaban muy bien. Entonces creé Betaromatic y una línea de aromaterapia para mascotas. En el reino vegetal, esperen, les paso primero esto. En el reino vegetal hay un grupo de plantas que son plantas aromáticas. Esas plantas tienen varias propiedades, tienen un aroma característico a ciertas horas del día y ciertos aromas para repeler herbívoros, por ejemplo, hormigas para que no los ataquen o herbívoros más grandes. También tienen una particularidad, es que las protegen contra plagas y enfermedades. Entonces, cuando se dieron cuenta de esta característica, empezaron a utilizarlas. Hace mucho tiempo en Egipto, en Roma, en Grecia, empezaron a utilizar las plantas aromáticas maceradas por sus efectos terapéuticos. Las utilizaban en heridas, en golpes, como perfume natural, como baño medicado. Hay una parte de la historia que dice que utilizaban plantas aromáticas en templos sagrados en el suelo. Entonces, cuando la gente entraba, pisaba las plantas aromáticas y salían los aromas, desinfectaba el ambiente y dejaba agradable aroma en el ambiente. Después de eso, tuvieron la necesidad de concentrar los aceites esenciales porque utilizaban mucho material vegetal para poder utilizar las propiedades terapéuticas. Entonces encontraron la destilación. Los árabes perfeccionaron la destilación y empezaron a destilar, a extraer los aceites esenciales de las plantas, y en ese proceso salen 2 productos, uno que se llaman hidrolatos, que es la parte líquida de gran cantidad, que tiene un poquito de aceites esenciales y propiedades terapéuticas. Se utilizaba mucho antes en gatos y en productos cosméticos, y el aceite esencial, que es una fracción muy poca pues en comparación del hidrolato, que es ya el extracto concentrado de esa planta, que tiene varias propiedades. Los aceites esenciales son compuestos aromáticos extraídos de plantas aromáticas, que tienen propiedades terapéuticas, olor fuerte, característico, son volátiles, es decir, que cuando te las aplicas se evaporan muy rápido, son muy concentrados y potentes, generan bienestar físico y emocional. Los aceites esenciales tienen muchas propiedades terapéuticas, pero también tienen propiedades no deseadas, que se necesita muchísima precaución en su uso por eso, porque los aceites esenciales pueden irritar piel, pueden irritar mucosas. Hay unos que se llaman dermocáusticos, que son los que queman la piel o generan heridas en piel por lo potentes que son. Están los neurotóxicos, nefrotóxicos, hepatotóxicos, embriotóxicos. Entonces hay que saber muy bien cómo utilizarlos para poder utilizar mascotas sin ningún problema. Por eso yo me certifiqué para poder hacer el uso adecuado y seguro de los aceites esenciales. En los cítricos, la extracción se hace por prensado en frío, entonces cogen la cáscara porque el aceite esencial está en la cáscara, entonces toman la cáscara y por unos aparaticos lo van prensando y van extrayendo el aceite esencial. Es importante que siempre utilicen aceites esenciales puros. Hay muchas formas de saber cómo es un aceite esencial puro, por su envase, que tiene que ser de vidrio oscuro. No puede ser plástico ni en gotero, porque en el nombre está el nombre del aceite esencial, el nombre botánico, en los ingredientes no hay
nada aparte del aceite esencial, porque al hacer pruebas con aceites esenciales que se pueden poner en piel como lavanda, cuando los aplicas se volatiliza, más no deja capa grasosa. Si deja capa grasosa, está siendo diluido. Hay varias pruebas pues, que se pueden hacer para determinar si son puros o no, pero lo importante es que siempre sean puros para tener el efecto terapéutico deseado. Los aceites esenciales tienen algo muy bonito que a mí me gusta mucho, que se llama química aromática o aromaquímica, que te explica, según sus compuestos químicos, qué propiedad terapéutica tiene. Entonces, un aceite esencial entra en una categoría de un grupo químico si tiene más del 30% de ese compuesto químico. Entonces, están los alcoholes, ésteres, fenoles, éteres, cada uno le da una propiedad. Entonces, eso los permite ser antihistamínicos, antiinfecciosos, relajantes, tranquilizantes, analgésicos, incluso anestésicos locales por sus propiedades. Pero lo bueno de los aceites esenciales es que no son un solo compuesto químico, a excepción de unos. Los aceites esenciales son un grupo de todos estos compuestos químicos que permiten que actúen de varias formas en diferentes partes del cuerpo. Por eso la lavanda es relajante del sistema nervioso central con propiedades un poco sedativas, es antiinfecciosa, es cicatrizante, es calmante. Entonces, gracias a todos esos compuestos químicos que tiene el interior, permite que tenga varias propiedades y lo hace pues tan importante porque todos los aceites esenciales tienen efectos emocionales y tienen efectos terapéuticos. Entonces es importante saber eso. La aromaquímica también permite crear sinergias, saber qué compuestos o qué aceites esenciales utilizar para crear sinergias para tratar condiciones de salud. Entonces, digamos, necesito un antiinflamatorio fuerte, entonces puedo crear, según su química, una mezcla de varios aceites esenciales que me permita el efecto deseado. Si necesito antiinflamatorio fuerte, si necesito antiinfeccioso fuerte. Digamos, en heridas es muy importante porque según la química puedes hacer el manejo de la herida que cicatrice más rápido. Entonces tienes que tener un cicatrizante, un antiinfeccioso, un antihematoma. Entonces es muy chévere manejar la química aromática. El uso en mascotas se hace para varias cosas, para controlar problemas de conducta como miedo, ansiedad, estrés, hiperactividad, agresividad, depresión, enfoque, todo lo que se necesite para manejar problemas de conducta. Para apoyo en cicatrización de heridas, porque con aceites esenciales la cicatrización es muy rápida, permite que no haya infección o cicatrización en falso. Entonces es muy bueno para el manejo del dolor en condiciones terminales, después de quirúrgicos, en condiciones orales. Entonces el manejo del dolor es muy bueno porque el efecto es muy rápido y se ve, pues, no se necesita mucho tiempo para generar el efecto. El apoyo a enfermedades terminales, se utiliza mucho incienso y copaiba para el manejo del dolor y para el manejo emocional de la condición terminal. Entonces, tanto para dueños como mascotas se utiliza mucho esos aceites esenciales. En baños relajantes, cuando hay problemas osteomusculares o cuando hay problemas de conducta, se utilizan mucho los baños relajantes. En control de pulgas y garrapatas es importante saber que los aceites esenciales son repelentes, más no insecticidas, es decir, no matan las pulgas y las garrapatas, sino que evitan que se suban a la mascota. Entonces son como un complemento al tratamiento veterinario del manejo de pulgas y garrapatas. Control de malos olores, porque los aceites esenciales son antiinfecciosos fuertes y también controlan malos olores, entonces ayuda mucho en hospitalización, en guardería, en hoteles, en transporte, ayuda muchísimo. En heridas contaminadas o infecciones en piel por sus propiedades antiinfecciosas, en el cuidado de oídos porque se pueden crear mezclas para la limpieza de oídos o el manejo de otitis y mejorar condiciones del pelaje. Es muy importante saber que es diferente la aromaterapia animal de la aromaterapia veterinaria. La aromaterapia animal la practican personas que estudian aromaterapia y utilizan la aromaterapia animal para hacer manejos primarios de ciertas condiciones de salud. El aromaterapeuta animal no puede hacer consulta, no puede llegar a un diagnóstico, sino que hace un manejo primario de una condición para después remitirlo al médico veterinario, o el dueño de la mascota llega con un diagnóstico definido para hacer un manejo complementario de esa condición. El aromaterapeuta animal se basa, o todo el manejo lo hace por unos protocolos establecidos que saben qué utilizar. Digamos, en casos, el aromaterapeuta animal puede atender heridas, mordeduras, accidentes, fracturas,
ataques de asma, problemas respiratorios, para luego remitir al médico veterinario. Ya como complemento lo utiliza cuando llegan a un diagnóstico de otitis, por ejemplo. Entonces saben qué aceites esenciales utilizar para mejorar más rápido esa condición. La aromaterapia veterinaria son médicos veterinarios, terapeutas y farmacéuticas que estudiaron, se especializaron en aromaterapia veterinaria para utilizar los compuestos químicos como medicamentos naturales. Entonces nosotros hacemos el diagnóstico, nosotros hacemos la consulta y nosotros creamos los protocolos según lo que sabemos para poder hacer el manejo de una enfermedad o condición en una mascota. Entonces, nosotros utilizamos aceites esenciales como medicamentos naturales para el manejo de cualquier condición en un animal. Entonces, esa es la diferencia entre aromaterapia animal y aromaterapia veterinaria. Es importante saber que las mascotas tienen muchísimos más receptores olfativos que nosotros, entonces captan los olores mucho más rápido que nosotros. Se saturan muchísimo más rápido porque tienen el órgano vomeronasal que lo que hace, está encima del paladar, cuando captan los olores, concentran los olores para identificarlos y esos son los que se captan para generar el efecto emocional. Entonces, en animales se utiliza la aromaterapia aromática por corto tiempo, varias veces al día, para que no se sature. Se utiliza siempre diluido, no se puede utilizar puro, ni aromático ni tópico, porque puede generar irritación de mucosas porque son muy sensibles, y siempre diluidos tanto en animales grandes como en animales pequeños, porque se creía que, digamos, las vacas y los caballos podían utilizar los aceites esenciales puros, porque eran más grandes, porque pesaban más, porque eran más resistentes, pero no, siempre hay que ofrecerlos incluso aromáticos diluidos. Hay una diferencia en el uso de aceites esenciales. Uno es la difusión, que es el uso de los difusores, y la otra es la inhalación, que es ofrecer el aceite esencial, una gota de aceite esencial, diluida en un material que permita captar el aroma. Entonces el difusor está diluido en agua, la inhalación es la gota pura en un material especial para que puedan oler los aceites esenciales. Entonces, en inhalación se utiliza muchísimo menos aceite esencial que en difusión, por ejemplo. No aplicar en oídos, ojos, nariz o genitales, por lo que algunos aceites o muchos aceites esenciales son irritantes de piel y mucosas, pero en medicina veterinaria se puede utilizar sin ningún problema en oídos para manejo de otitis, para el cuidado de oídos, se puede utilizar en ojos para el manejo de queratitis, conjuntivitis, alguna infección. Y en nariz o genitales, dependiendo de la condición, se podría utilizar, pero pues no se recomienda. Y es muy importante siempre tener en cuenta la especie, porque no se puede utilizar la misma cantidad de aceites ni los mismos aceites esenciales en un equino que en un canino, por ejemplo, ni en un canino que en un felino. Y eso es muy importante tener en cuenta la edad y el peso, porque los aceites esenciales son muy potentes y los gatos tienen ciertos, ahorita les explico, condiciones especiales para poder hacer el manejo y el uso de aceites esenciales. Y el estado de salud es muy importante porque los aceites esenciales son diuréticos, entonces si tenemos una mascota con problemas renales, tenemos que tener muchísima precaución qué aceites esenciales usar, siempre dejar agua a voluntad. Hay aceites esenciales que son estimulantes del sistema nervioso central, entonces hay que tener muchísimo cuidado en pacientes con epilepsia. Hay aceites esenciales que son abortivos, entonces no se pueden utilizar en gestación ni en lactancia. En cachorros hay que tener muchísima precaución. En perros se utiliza a partir de los 3 meses la vía oral tópica y aromática, y en gatos a partir de los 7 meses. Entonces ahorita en el chat alguien me preguntó que había una mamá que acababa de tener cría, pues acababa de pasar el parto, y que se podía utilizar de aceites esenciales porque no quería producir leche ni quería amamantar. Entonces en esos casos es muy difícil porque los cachorritos, o sea, la lavanda es muy segura de usar en difusión en ese caso, pero hay que tener muchísima precaución con los cachorros. Entonces tocaría retirar los cachorros, hacerle aromaterapia a la madre y luego, después de unos 20 minutos, regresar los cachorros. Pero como están recién naciditos, separarlos de la madre va a ser traumático tanto para la madre como para el cachorro. Entonces es mejor no utilizar aromaterapia en esos casos, o se utiliza solo en barras por inhalación para no generar problemas en los cachorritos. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Los animales grandes son más resistentes y tolerantes a los aceites esenciales, y los animales pequeños son muchísimo más sensibles, entonces tenemos que utilizar menos cantidad.
Siempre ofrecerlos diluidos, incluso aromáticos. En el caso de perros y gatos, hay que tener mucha precaución porque en perros se pueden utilizar muchísimos aceites esenciales, pero en gatos no, porque los gatos tienen deficiencia de una enzima hepática. Entonces les hace difícil o no les permite metabolizar derivados bencénicos. Y los aceites esenciales, muchos tienen un anillo de benceno que hace que se empiecen a acumular en el hígado y generan hepatotoxicidad. Entonces, por eso en gatos es tan difícil utilizar aceites esenciales, pero se pueden utilizar sin ningún problema, de forma segura, siempre pues asesorados de un experto. Los aceites esenciales prohibidos en animales son el Wintergreen y el Birch, porque son el 90% o más del 90% un compuesto llamado metilsalicilato, que es como la aspirina natural. Entonces en animales no se puede metabolizar y es tóxica, entonces por eso no se utiliza ni siquiera en difusor. No se puede utilizar, digamos, mezclado el Wintergreen con alguno por alguna cosa en el difusor, es tóxico, sobre todo en gatos, entonces no se puede utilizar. Hay mucha discordia con el uso del melaleuca, porque el melaleuca es un aceite esencial antiinfeccioso fuerte, repelente fuerte, pulgas y garrapatas, pero tiene el problema es que es irritante en piel, entonces hay que utilizarlo con muchísima precaución. Tiene un compuesto alto contenido, un compuesto químico que es difícil de metabolizar en gatos, pero se puede en veterinaria, en aromaterapia veterinaria se puede utilizar sin ningún problema en ciertas condiciones de salud. ¿Qué pasó con la melaleuca? Hicieron muchísimos estudios con el uso de melaleuca en animales y descubrieron que era tóxico y generaba muertes en gatos, por ejemplo. Pero resulta que al leer esos estudios aplicaron 20 ml diarios puros en la mascota para ver si era tóxico, y obviamente pues la mayoría de animales se murieron porque lo máximo que uno utiliza tópico en una mascota son 3 gotas al día. Entonces es una cantidad exagerada de uso de aceites esenciales. En Australia lo prohibieron porque la conservación del aceite esencial de melaleuca es muy complicada y se oxida muy fácil. Entonces, los metabolitos que generan ya pueden ser tóxicos en animales, entonces lo prohibieron en Australia. O si lo compras, tienes que conservarlo en la nevera, no dejarlo destapado. Si lo destapas, cerrarlo de una y tener mucha precaución con los cambios de temperatura, porque es muy difícil. Pero en aromaterapia veterinaria se utiliza sin ningún problema en muchas condiciones respiratorias, urinarias, incluso de boca. El mecanismo, bueno, aquí me faltó decirles que cuando una mascota tiene mucha densidad de pelo, se absorbe más rápido el aceite esencial, entonces necesitamos utilizar menos aceite esencial. Entonces en conejos, en hámsters, en ratones, hay que tener muchísima precaución en el uso tópico de aceites esenciales. Entonces siempre se dice que de gatos a conejos, hámsters y ratones es mejor utilizar aromático, si se puede inhalado, porque el aromático, el difusor, al sacar la bruma, deja que caigan las partículas y caen en la piel de la mascota, entonces es un uso indirecto tópico de los aceites esenciales que se pueden absorber en piel, entonces es mejor inhalado que en difusor, pero se puede utilizar sin ningún problema en las cantidades indicadas. Los aceites esenciales se pueden utilizar por 3 vías: la aromática, que se utiliza el aceite esencial, llega al sistema respiratorio, pasa por el órgano vomeronasal, se identifica, llega al cerebro y genera el efecto emocional. El efecto emocional es relajación, tranquilidad, estabilidad emocional, enfoque, concentración. Esos son los efectos emocionales. La aplicación tópica que en mascotas se utiliza mucho en todo el lomo, en toda la columna, en el abdomen y en los pliegues axilares debajo de los bracitos para que haya mayor absorción. Se utiliza mucho entre los hombros, que es un lugar que es de difícil lamido, pero si los lames no hay ningún problema, si uno los utiliza de forma adecuada no hay ningún problema. Cuando se aplica tópico, entonces va al sistema circulatorio de forma muy rápida, llega a las células a ejercer su efecto y ya hace su efecto terapéutico. El efecto terapéutico es antiinflamatorio, antihistamínico, antiinfeccioso, antihematoma, entonces genera un efecto rápido terapéutico. Y el otro, que es el oral, que solo lo pueden utilizar los médicos veterinarios certificados, tiene un inconveniente que al consumirlos puede irritar mucosas. Siempre que se consuman orales tienen que ir diluidos, se pueden diluir en miel, se pueden diluir en mantequilla, se pueden diluir en aceite de coco, e incluso en comida alta en grasa de sobre, húmeda para mascotas.
pero solo lo puede hacer el médico veterinario certificado porque al consumirlos hay metabolismo hepático, un metabolismo que hace que se desdoblen o se partan los aceites esenciales y la mayoría se elimina, y otra parte vuelve a circulación y va al efecto terapéutico. Entonces la cantidad en circulación es muchísimo menor que la tópica. Entonces la forma más segura es la aromática, la forma más rápida y terapéutica es la tópica, y la aromática es solo para condiciones de salud muy específicas, como cáncer, dolor crónico, problemas osteomusculares. Entonces se utiliza solo el médico veterinario. De forma aromática hay muchas formas, por difusor, en spray, en telas, en pañuelos. Nosotros mismos podemos ser un difusor. Entonces, cuando llegan cachorros a casa que están en el proceso de destete más separación de la madre, el dueño que lo adopta, entonces se utiliza aceites esenciales como lavanda para generar tranquilidad a la mascota. No la aplicamos en el cachorro, sino en el que lo va a adoptar. Entonces, una forma muy segura de utilizar aceites esenciales. De forma tópica, con masajes, en baños medicados o champús, y de forma interdigital. No se recomienda aplicarlo en las huellitas, salvo que haya heridas, porque las huellitas tienen las glándulas sudoríparas, son las que les permiten controlar temperatura. Y al aplicar aceite, una capa grasosa no permite el control de la temperatura. Y las huellitas tienen y permiten la adherencia al suelo. Entonces, cuando uno aplica e hidrata la huellita, impide que la mascota pueda caminar bien y se empieza a resbalar. Entonces, le quita adherencia y es un complique. Entonces, se utiliza es interdigital, no en huellitas. Y de forma interna se puede utilizar nunca en el agua, porque los aceites esenciales no se diluyen en agua, entonces quedarían en la superficie e irritan mucosas, sino en alimento, pero el problema es que hay que saber qué cantidades utilizar, porque puede generar rechazo al alimento o al agua. Entonces podríamos generar problemas de salud hepáticos, renales o de desnutrición si no sabemos utilizarlos bien. ¿Cuáles son las cantidades a usar de aceites esenciales en mascotas? De forma aromática, cachorros y gatos, 4 gotas máximo en el difusor por 15 minutos, solo 15 minutos, 3 a 4 veces al día. Adultos y perros se pueden utilizar hasta 6 gotas en el difusor. Si lo van a preparar en spray, por ejemplo, en 50 ml pueden poner 6 a 8 gotas de aceite esencial, siempre con un poquito de aceite fraccionado de coco para poder hacer la emulsión. En compresas pueden utilizar 5 gotas en una taza de agua, 5 gotas de aceite o aceites esenciales en una taza de agua tibia, siempre diluyendo antes en un chorrito de leche para que se pueda dispersar, o en un surfactante para que se pueda dispersar y mezclar en el agua. Tópico en gatos y cachorros, 3 a 4 gotas de aceite esencial en 10 ml, y perros más grandes se pueden 6 hasta 10, dependiendo si es raza grande o gigante, hasta 10 en 10 ml de aceite portador. Entonces esas son las cantidades que deben utilizar. No pueden utilizar más, porque pueden irritar mucosas o puede que el metabolismo sea difícil, entonces empiecen a generar hepatotoxicidad, por ejemplo. No pueden cambiar los aceites esenciales sin supervisión del experto, porque teniendo en cuenta la química, si cambian algún aceite esencial sin comentar, entonces puede generar o un antagonismo o puede generar el efecto no deseado. Entonces es posible que utilicen mucho tópico, por ejemplo, y no se genera el efecto rápido porque cambiaron los aceites esenciales. Los aceites esenciales seguros de utilizar en mascotas, en perros, lavanda, para problemas de piel, quemaduras, heridas, dermatitis, oídos, limpieza de oídos, y todo lo que sea estrés en mascotas. Esto se utiliza mucho para, digamos, mascotas. La lavanda tiene un efecto también un poquito sedativo. Entonces se utilizan mascotas hiperactivas en la noche, por ejemplo, cachorros que son muy hiperactivos en la noche, se utiliza lavanda en difusor para que estén más tranquilos. En casos de estrés, a consulta veterinaria, a transporte, a nuevas mascotas, siempre que se ingresa un nuevo miembro de la familia o una nueva mascota, se utiliza lavanda. El incienso para procesos crónicos y terminales, para cáncer, se utiliza mucho al momento de
de la eutanasia, por ejemplo, cuando ya no se puede hacer nada por la mascota, se utiliza incienso en difusor para que los dueños estén relajados y tópico en la mascota para que el proceso de la eutanasia sea mucho más tranquilo. Yo lo he utilizado en una clínica en la que trabajamos aquí y efectivamente es muchísimo más tranquilo para dueños y para mascotas. Las mascotas, se dice que el incienso es el aceite de la aceptación a la muerte, entonces ellos se van tranquilos, no se asustan al aplicarles el medicamento y los dueños están más tranquilos, entonces se utiliza mucho en consulta en esos casos. Copaiba, porque Copaiba, además de ser relajante del sistema nervioso central, es un antiinflamatorio fuerte, es el corticoide natural, entonces se utiliza muchísimo en casos de osteomusculares y de problemas de encías. En fracturas, en gingivitis, en infecciones, después de extraer dientes, se puede utilizar Copaiba, siempre diluida Copaiba en dientes, para manejar dolor. Bergamota se utiliza mucho en casos de depresión, cuando pierden dueño o un compañero, en equinos ayuda muchísimo. Y en afecciones por hongos en piel y oídos, es buenísimo. La menta tiene varios efectos, es digestiva. Tiene efecto anestésico leve local, entonces se utiliza mucho, digamos, en equinos cuando hay golpes, también ayuda a no generar edema. Entonces, cuando hay golpes en competencia, lo primero que tienes que hacer es ir a aplicar menta y evita que se forme el edema y calma muchísimo el dolor. Entonces, se utiliza mucho en equinos y se utiliza mucho en perros de agility, en competencia. Es refrescante, entonces se utiliza en perros de competencia cuando terminan la competencia, durante la competencia, para bajar temperatura, que están muy, después del ejercicio, quedan pues con mucha temperatura, pues entonces ayuda a bajar la temperatura. El eucalipto en afecciones respiratorias también ayuda en problemas de edema, ayuda en masajes cuando hay problemas de edema, en miembros, por ejemplo. Y se utiliza mucho para desinfectar el ambiente después de afecciones respiratorias porque es un antiviral, antiinfeccioso bueno de ambientes. Entonces ayuda siempre cuando hay afecciones respiratorias. El eucalipto es mucolítico y antiinflamatorio, entonces ayuda mucho en problemas de afecciones respiratorias inferiores. El vetiver es un ansiolítico fuerte, antiinflamatorio fuerte, entonces es muy bueno en problemas de agresividad por miedo, de agresividad o en problemas de miedo fuerte a ruidos. Entonces, esos animales que escuchan pirotecnia, que escuchan bolsas, que se asustan mucho, el vetiver ayuda mucho, pero el problema del vetiver es que se tiene que utilizar media gota tópico o en difusor, entonces hace un poquito complejo el uso. El limoncillo es un antiinflamatorio fuerte, tiene un efecto caliente en la aplicación, ayuda mucho en dolores musculares articulares, en problemas osteoarticulares, artritis, artrosis, displasia, ayuda muchísimo. Y a nivel emocional tiene un efecto sedativo, entonces cuando hay mucho estrés, se pone en difusor y relaja mucho. Entonces es un buen aceite esencial para problemas tópicos y emocionales. El helicriso, que es un hemostático fuerte, ayuda al manejo de sangrados. Cuando hay hemorragias internas después de accidentes, se utiliza mucho en clínica oral, se aplica y ayuda a controlar hemorragias internas. En cirugías, es cicatrizante, entonces ayuda mucho en problemas de piel y de heridas. Entonces es muy, muy bueno en cicatrización y problemas de heridas. La toronja tiene varios usos en aromaterapia animal. Uno es el control del apetito. Dos, lipomas, que no se sabe cómo manejar. Se puede utilizar toronja porque la toronja es lipolítica, entonces quema la grasa y ayuda mucho al manejo del lipoma. La mejorana es muy buena para problemas emocionales y para problemas de infecciones urinarias, respiratorias y de piel. Es como el reemplazo de la melaleuca. Entonces, siempre que tengan un problema de heridas, no apliquen melaleuca, sino mejorana. Ayuda muchísimo. Y en problemas de animales hipersexuales se utiliza muchísimo. Entonces, a nivel aromático, junto a lavanda, ayuda a estabilizar gatas en celo que están histéricas, a perros hipersexuales, ayuda muchísimo. En gatos hay que tener precaución en utilizar varios aceites esenciales. Los cítricos, porque les fastidia el olor, les incomoda muchísimo.
pero se pueden utilizar en problemas emocionales sin ningún problema, en difusión o en inhalación. La menta, porque la menta es alta en cetonas y es neurotóxica, entonces puede generar convulsiones en gatos. Es de difícil metabolismo, entonces es mejor no utilizarla en gatos. Cuando tengan problemas digestivos en gatos u orales, utilicen copaiba y lavanda, no utilicen menta. Los aceites esenciales altos en fenoles, los calientes, porque no los pueden metabolizar por la deficiencia de la enzima hepática. Entonces, no se utilizan los calientes. Entonces, cuando hay problemas de infecciones en veterinaria, se puede utilizar en ciertas condiciones específicas, pero es mejor cuando tengan un problema de heridas, un problema respiratorio o abscesos, por ejemplo, no utilizar antiinfecciosos. Fenoles, pues, porque les complican, les queman la piel, son de difícil metabolismo, generan hepatotoxicidad, bueno, un montón de cosas, entonces mejor no. En gatos se utiliza entonces lavanda, hay gatos que rechazan la lavanda, entonces hay que tener otras opciones. La lavanda igual, relajación, tranquilidad, aceptación, conflictos entre gatos. Incienso para estrés y ansiedad junto a vetiver, copaiba para antiinflamatorio y problemas de dientes. Eucalipto, he visto que hay mucha gente que me dice que no se puede utilizar en gatos y sí se puede utilizar máximo una gota en difusión cuando hay problemas respiratorios. Y como repelente también se puede utilizar, entonces no hay ningún problema. Vetiver, limoncillo, licrizo, el romero se puede utilizar para infecciones respiratorias, infecciones en piel y trabaja en microcirculación, entonces se utiliza cuando se utiliza tópico en condiciones de dolor para que el efecto sea más rápido. Y la mirra también para problemas de piel y de comportamiento. ¿Qué aceites esenciales se pueden utilizar como repelente en mascotas de forma segura? Limoncillo, eucalipto, lavanda, geranio. Se puede utilizar para repeler pulgas, garrapatas e insectos voladores sin ningún problema. Hay un conflicto también con el limoncillo que dicen que es tóxico para gatos. El gato en la naturaleza come limoncillo sin ningún problema, pero hay una rama del uso de aceites esenciales que se llama zoofarmacognosis que dicen que el limoncillo es tóxico para gatos, pero no hay evidencia científica que diga que sea tóxico. El problema es el efecto caliente que tiene, que el gato lo rechaza y que el olor es muy fuerte y toca utilizar muy poco. Pero se puede utilizar limoncillo sin ningún problema. ¿Qué pasa con los gatos? Los gatos no les gusta cuando uno les aplica en spray, se asustan y no les gusta sentir cosas en el pelaje. Entonces el uso tópico de aceites esenciales es un poquito complicado, pero si lo aceptan no hay ningún problema. Si lo lamen no hay ningún problema si se utilizan las cantidades indicadas. ¿Cómo se puede utilizar los aceites esenciales en caso de miedos a transporte, a consulta, a visitas en la casa, a ruidos fuertes, ¿qué más? Estrés, pueden utilizar lavanda e incienso, 2 gotas de cada uno en el difusor, o balance, 4 gotas en el difusor, por 15 minutos al día, 4 veces al día. Se puede utilizar tópico aromático en perros y en gatos sin ningún problema. Balance sirve muchísimo en gatos para problemas de miedos, sobre todo en consulta. Y lavanda e incienso es una mezcla que tiene agradable aroma y lo aceptan muy bien y genera pues relajación del sistema nervioso central y tiende al sueño, entonces ayuda mucho. En depresión se puede utilizar bergamota varias veces al día de forma aromática, también se puede utilizar incienso y limón, se puede utilizar mejorana y hoja de laurel, se puede utilizar limoncillo y ylang ylang, todos esos ayudan mucho en depresión. Para dolores osteomusculares o de dientes pueden utilizar lavanda y copaiba. Para musculares de forma tópica, mejorana también ayuda mucho. Si ustedes hacen una mezcla lavanda, mejorana, limoncillo, es un antiinflamatorio fuerte en compresas, ayuda muchísimo para dolor por displasia, por ejemplo. Entonces ayuda en compresas mucho. Las compresas se pueden hacer 2 veces al día, se recomienda, si es necesario 3, por máximo 3 días. Entonces ayuda mucho. Y en viajes largos se utiliza la lavanda, puede ser, si va en guacal, con un algodón se utiliza la lavanda diluida. En el guacal, con un algodón se utiliza el aceite esencial alrededor de la rejita de la puerta, o se deja un algodón amarradito al guacal. Y se utiliza lavanda con incienso, lavanda con ylang ylang, mandarina, ayuda muchísimo. Mandarina tiene alto contenido de limoneno, entonces es un ansiolítico fuerte, casi sedativo.
El ylang ylang es muy bueno en casos de pánico porque genera bradicardia, entonces ayuda a tranquilizar a la mascota muy rápido. Se utiliza mucho en ataques de pánico. Y en perros se puede utilizar también menta de forma aromática o tópica para evitar mareos. Si un gato se marea, que es muy raro a veces, pueden utilizar copaiba y lavanda en vez de menta. Eso era lo que les quería contar. No sé si tienen preguntas. Y un segundo. No sé cómo dejar de compartir. Ok. Listo. Ahí ya dejé de compartir, ¿cierto? Sí, ya no Listo. estamos bien. Entonces nos pregunta Alex que el perrito de mamá sufrió displasia de cadera. ¿Me puedes decir, porfa, qué edad tiene y qué raza es? Y te digo qué puedes hacer. Si quieres, Alex, puedes abrir el micrófono más fácil. Pues es que es un perrito criollo. Criollo. Es un ¿Y qué edad perrito tiene? criollo. 3 añitos. 3 años. ¿Y te dijeron qué grado es la displasia? ¿Te dijeron de tantos grados o necesita cirugía, por ejemplo? No, no necesita cirugía, solo terapia. ¿Y qué terapia Por te ahora, dijeron? Hidroterapia, terapia. fisioterapia. Le están poniendo electricidad, compresas frías y compresas calientes. Y lo están poniendo a caminar en una caminadora. Caminadora. Cuando hay una cosa que se llama cojera en frío, que es cuando se levantan, empiezan a cojear. ¿Tiene cojera en frío? ¿O cuando camina es muy notoria la cojera? Cuando camina. ¿Y tiene algún tratamiento oral? ¿Algún medicamento? Sí le mandaron un medicamento, pero no me acuerdo el nombre puntualmente. Vale. Tendría que preguntarle a mi mamá. Listo. Entonces, en ese caso puedes hacer varias cosas. Una mezcla de, ya te digo, copaiba, lavanda, romero, ya te digo las cantidades, limoncillo y limón eucalipto. El limón eucalipto es un antiinflamatorio súper fuerte que ayuda mucho en dolores osteomusculares, pero el problema es que puede ser irritante, entonces tienes que tener precaución. Entonces, en esos casos, coges en 10 ml, en un rolón o gotero de 10 ml, que es más fácil manejar el gotero, utilizas 2 gotas de lavanda, 2 gotas de copaiba, 2 gotas de romero, 2, 4, 6, una gota de limoncillo y si puedes, una gota de limón eucalipto. Listo, eso lo mezclas súper bien, aplicas en las manos 3 gotas, frotas y masajeas la zona 3 a 4 veces al día. Si no tienes alguno de esos, puedes utilizar copaiba, lavanda y limoncillo, que son como los más eficientes en el dolor osteomuscular. Podrías usar copaiba oral, pero tienes que hacer una dilución de media gota de copaiba en una cucharada de aceite de coco de cocina. Entonces, medir media gota es un poco difícil, pero si pudieras, mides media gota y lo das oral por 3 días. Y eso ayuda mucho al control del dolor. Pueden seguir con la terapia, pero es importante, digamos, si van a hacer caminadora, utilizar la mezcla de aceites esenciales antes del ejercicio y después del ejercicio puedes utilizar Balance, hacer una mezcla de 6 gotas de Balance en 10 ml y hacer un masaje relajante después de la terapia para que baje el dolor y esté tranquilo a nivel emocional. Porque la caminadora es muy buena, pero fuerza un poquito, entonces agota un poquito. Como hay dolor en tren posterior, hace que el tren anterior se sature, pues se sobrecargue. Entonces necesitas hacer un masaje relajante después de la terapia. ¿Sí te quedó claro? Sí, aquí está anotando todo. Listo. Entonces puedes hacer eso. Las compresas puedes hacerlas tibias con limoncillo. Puedes hacer una taza de agua tibia, un chorrito de leche. En el chorrito de leche pones 4 gotas de copaiba, 2 de lavanda y 1 de limoncillo. Y haces las compresas en la mañana y en la noche.
por una semana, por ejemplo. Y eso te ayuda mucho a manejar dolor. El limoncillo es muy bueno porque cuando lo pones en compresas, el aroma es muy agradable y es sedativo, entonces lo relaja. Entonces es importante también cuando vayan a terapia, dejar en difusor, por ejemplo, mandarina con lavanda. Va a estar tranquilo y va a ser más fácil la terapia. Entonces puedes utilizar eso también. Listo, te agradezco un montón. No, tranquila. Muchísimas. Tranquilo, perdón. Es que me estás pidiendo, Catalina, que dice que en una herida abierta en perro, que no es profunda, pero se rasca cerca a la oreja. ¿La herida fue por mordedura o por...? Un alambre de púas. Se y- fue contra un alambre y se lo hizo cerca a la oreja. y esta es una herida abierta porque necesitaba puntos y no pudieron. No necesitaba puntos, sangró un poquito, pero le rasca mucho, le está molestando mucho. Eso fue ayer, le pusimos Pesosan, mejor dicho, ni siquiera se lo puse yo, cuando llegué ya le habían puesto Ya el lo tenía. Pesosan, y entonces se está rascando mucho, no sé si le molesta, ya no está sangrando, la herida no es muy grande, pero sí veo que le pica. Y agita la cabeza, o sea, sacude la cabeza, porque en esos casos cuando hay heridas en orejas, cuando sacuden por incomodidad hacen otohematomas, entonces tienes que tener cuidado. Entonces, lo que puedes hacer... Fue más como en la frente, o sea, cerca a la oreja, pero en la frente y no se sacude, le pica, le rasca con la pata. ¿Y qué tan grande es? ¿Qué tan larga? Como dos falanges es mucho. Sí, más o menos unos 3 centímetros. Ah, listo. Entonces, en ese caso puedes preparar en un rolón de 10 ml 2 gotas de lavanda, 2 gotas de copaiba y una de licrizo. Ah, bueno, listo. Podrías poner, sí, y podrías poner, ¿qué raza es? Un mestizo que tiene un tado de Rottweiler, de pastor alemán y de labrador, es grandote. Podrías poner también una gota de melaleuca, o si pudieras media, la sacas con una punta de un palillo. Ok. Una gota de melaleuca media y la aplicas 3 veces al día por una semana. A ver que, si ves que en 3 días ya no hay necesita, entonces lo suspendes. También podrías, no sé si la herida esté contaminada. Ah, bueno, como hiciste Pesosan, tienes que lavar la herida. Entonces puedes utilizar un spray con lavanda y romero, pues, o lavanda y mejorana, 2 gotas de cada uno en 50 ml, y con eso lavas la herida para quitar el Pesosan. Lavas la herida una sola vez y ya después aplicas los aceites 2 o 3 veces al día, digo 3 o 4, 3 veces al día mejor, por una semana. Ok, bueno, mil gracias. No, con gusto. No sé si tengan más preguntas o Sí, así. por acá hay una pregunta. Hola. Dime, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias, primero que todo, por siempre atendernos. Quería decirte eso, por estar ahí en ese chat súper activa. Yo soy Diana, hago el negocio acá, estoy en Estados Unidos con Nati, y yo tengo un Rottweiler, y esa es mi pregunta, que se le están, o sea, él tiene 2 años y 3 meses. Se está resbalando mucho y tenemos como temor de que empiece como a fallar, o sea, se levanta cojo cuando decías ahorita lo de... Cojo era frío. Exacto, se levanta cojo, él corre muchísimo en el patio con la otra perrita que tengo que es una pitbull, pero no sabemos, empezamos a ponerle como un bálsamo en las paticas que dicen que puede ayudar a que no se resbale tanto, porque yo veo que él camina y todas las paticas de atrás siempre están resbalándose. No sé si haya algo como alguna alternativa también que pueda utilizar con los aceites para lograr que haya más como adherencia. Es XL. Es enorme. Pero no le han hecho radiografías de cadera y rodilla. Sí, no, él está bien, pero no, lo que queremos es como prevenir, más a manera preventiva. Y pues ahorita él pesa 120 libras, que son como, no sé, 60 y pico de kilos más o menos. Es bien pesadito. Ya le bajamos a 2 tazas de las 2 comidas que le damos en el día, mañana y noche, porque vemos que de pronto el peso también no le puede favorecer. Perfecto, sí. Porque en esos casos cuando hay cojera en frío puede ser por dolor en cadera o dolor en la columna o dolor en las rodillas.
Entonces, por eso te decía, no sé si le han hecho unos exámenes que son manuales para ver si hay dolor a la palpación y en qué articulación, porque muchas veces la radiografía no muestra porque no es de displasia, sino es de ligamentos. Entonces, es posible que al levantarse no sea problema de adherencia, sino de estabilidad en la articulación por ligamentos que estén muy estirados, por decir así. Entonces no ajusta bien la articulación. Entonces en esos casos necesitaríamos saber qué articulación es, si es la cadera, si es la rodilla, si es pues ya en la patica. Pero en esos casos puedes utilizar copaiba y limoncillo, que el limoncillo es regenerador de tejidos ligamentosos, entonces ayuda mucho en esos casos de problemas de ligamentos. Entonces podrías utilizar, o incluso Balance. Balance es muy bueno para problemas de ligamentos también, entonces podrías prepararlo y hacer masaje cadera a los dos lados y toda la patica. A ver, o sea, es más antiinflamatorio fuerte copaiba, con limoncillo, por ejemplo, incluso hoja de laurel. Lo que pasa es que hoja de laurel es un poco irritante de piel. Podrías utilizar copaiba, limoncillo, limón eucalipto, y haces el masaje a los dos lados 2 o 3 veces al día para ver en las articulaciones, más que todo, porque me parece que es más ligamentoso. Entonces, para ver si es eso y fortalecer y a ver si hay menos dolor. Ok, ¿y cuál sería ¿Cuál sería qué? la medida pues para él en un roloncito? Con él con 60 kilos, en 10 ml podrías, yo creo que 6 gotas de copaiba, 4 de, mentiras, puedes poner 6 gotas de copaiba, 4 de lavanda y 3 de limoncillo o limón eucalipto. 6 que la lavanda yo. 6 de copaiba, 4 de lavanda y 2 o 3 de limoncillo o limón eucalipto. El limón eucalipto también es buenísimo para todo lo que es ligamentos. Y lo utilizas, yo creo que masaje 2 veces al día, por ahí 10 días. Y miras a ver si hay, ¿cómo se dice? Mejoría en la cojera en frío, por ejemplo. Ok, y eso lo hago en las 4 patas. En la cadera, o puede ser solo la cadera y las rodillas y todas las paticas. Tú haces masaje circular desde arriba y vas bajando, haces énfasis pues en las articulaciones y los deditos interdigitales. Haces ese masaje. Podrías utilizarlo tópico o podrías utilizar copaiba oral. También podrías probar, digamos, solo copaiba, a ver si es dolor articular, por 3 días. Pero siempre lo diluyes como el desde 60 kilos, entonces puedes una cucharada de aceite, incluso mantequilla, puedes una cucharada de mantequilla o aceite de coco de cocina con una gota de copaiba y se las das 1 vez al día por 3 días. Si hay mejoría, es dolor articular. Si hay mejoría, pero sigue la cojera en frío, entonces es ligamentoso y empieza a hacer masaje. Y miras a ver. Copaiba primero. Primero, sí. ¿No es cierto? Exacto. Y ya después, si ves que hay mejoría, pero sigue la cojera en frío, entonces haces el masaje con la mezcla por 10 días, a ver si hay mejoría. Masaje con la mezcla por 10 días. Si es ligamento. Ok. Si es ligamento, es por peso. Y necesitaría fisioterapia. Que no están, aunque los aceites ayudan a regenerar. Entonces, pero ¿no crees que tenga relación con que se esté resbalando tanto o también? O sea, no. Yo creo que resbalar es por los ligamentos, porque si le han hecho exámenes, porque es lo que te digo, muchas veces en radiografía sale todo normal, pero hay cojera, y dicen, no, es muscular, no, pero nadie piensa en los ligamentos, y los ligamentos pueden estar muy estirados por peso, o tuvo en algún momento un esguince en algún lado y no se dieron cuenta y quedó estirado. Entonces, es posible. Porque muchas veces, digamos, te dicen, ¿cómo reconozco que mi mascota tuvo un esguince? La cojera en frío es una de esas. Entonces, no sabes en qué articulación fue ni dónde fue, entonces te toca hacer el manejo de no, y es por temporada realmente, como que va y viene. Ok, entonces o sea, no es constante, es como... bueno. Listo, cualquier cosa me dices. Vale, aquí dice que una perrita se queda un poco triste cuando nos vamos de casa. Está ok que le dejamos el difusor con lavanda. Sí, puede dejar lavanda con naranja.
digo, con naranja o con mandarina. Puede dejar las dos o balance. Ese ayuda a que estén tranquilos. Y siempre que lleguen, felicítenla, porque los perros, cuando sufren de ansiedad por separación y uno llega y ve ese desastre, lo que hace es castigarlos. Entonces se sienten con más ansiedad. Entonces, cuando se sienten así tristes, siempre que lleguen, hay que felicitarlas, siempre hay que consentirlos, siempre hay que, para que se sientan como eso es algo emocional, muy chistoso, pero funciona. El premiarlos por llegar ayuda mucho a que manejen la ansiedad. Pero lavanda, pueden poner 2 gotas de lavanda, 2 de mandarina, en difusor o 4 de balance cuando salgan. Ah, bueno, está bien, papachos. Papachos y cariñitos, está bien. Listo. Cualquier duda, pues me pueden escribir en el chat, no hay ningún problema. Y lo que necesiten me avisan. Súper, Paula, muchas gracias por tu tiempo. Igual esto Ah. quedó grabado, entonces ya lo compartiremos por los grupos también. Vale, listo. Gracias, un abrazo. Listo, vale, que estén bien, hasta luego. Chao. Gracias. Gracias. Vale, con gusto, que estén bien. Chao.